En el instante en que Daniel puso un pie en el andén del tren Águila Azteca, contuvo la respiración. Un pensamiento, nítido y abrumador, se apoderó de su mente. Así que esto es lo que significa ser una nación de vanguardia. La frase se le escapó en un murmullo casi inaudible, una confesión que desafiaba 2 décadas de su vida profesional. Como ingeniero en la sede de Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania, Daniel había dedicado su existencia a la cúspide de la ingeniería automotriz. Jamás imaginó que un día, un tren, una simple composición de vagones sobre rieles, podría dejarlo tan profundamente desconcertado y maravillado. Apenas unas horas antes, en su mente pragmática y ordenada, el tren Águila Azteca no era más que una leyenda lejana, un tren que prometía altas velocidades. Para él, un tren era un tren, sin importar cuán rápido se moviera. La supremacía del automóvil era un dogma incuestionable. Pero ahora, al abordar y sentarse en su asiento asignado, su esposa Sofía susurró a su lado, con un asombro que reflejaba el suyo propio: «Es demasiado silencioso, Daniel. Anormalmente silencioso». Sus hijos, León de 12 años y Emma de 9, observaban todo con ojos desorbitados, sus cabezas girando para absorber cada detalle de un entorno que desafiaba su comprensión del transporte público. La génesis de este viaje se había gestado en una tarde de otoño en su sala de estar en Stuttgart, con las siluetas de las chimeneas industriales recortadas contra el crepúsculo. Sofía había desplegado un mapa del mundo sobre la mesa de centro, su voz suave pero firme cortando el aire tranquilo. «Los autos son tu vida, lo entiendo», comenzó, «pero existen otras formas de excelencia tecnológica en el mundo. Quiero que nuestros hijos las vean, que entiendan que el ingenio no tiene una sola nacionalidad». Daniel había esbozado una sonrisa condescendiente, dejando su taza de té sobre la mesa. «¿Un tren, Sofía? Al final del día, solo se desplaza sobre rieles. Sería más educativo llevarlos a la planta de Mercedes, que vean la verdadera innovación». Fue entonces cuando León, cuyos ojos siempre brillaban ante la mención de la mecánica, intervino. «Pero papá, dicen que el tren de México alcanza más de 300 kilómetros por hora. Me da curiosidad saber cómo lo logran sin que se desarme». Emma, contagiada por el entusiasmo, se inclinó desde el sofá. «Y yo quiero comer tlacoyos y mole. ¿De verdad los venden en el tren?». La conversación, que había comenzado con una discusión sobre tecnología, derivó rápidamente hacia la gastronomía y la cultura, llenando la habitación de una calidez y una risa inesperadas. Sofía, observando los rostros iluminados de sus hijos, sentenció con una calma serena: «No quiero darles las respuestas. Quiero que las descubran por sí mismos, que sientan el mundo con sus propias manos. Que aprendan que Alemania no es el único centro del universo». Daniel guardó silencio por un momento. Pensó en León, un niño que amaba tanto desarmar y rearmar mecanismos que el mantenimiento de su propia caja de herramientas era un ritual sagrado. Pensó en Emma, cuya pregunta perpetua ante cualquier cosa nueva era un porqué, lleno de genuina curiosidad. Y pensó en su esposa, siempre buscando nutrir esa sed de conocimiento. «Está bien», cedió finalmente. «Iremos a México». «Pero», añadió, casi como una excusa para proteger su orgullo de ingeniero, «que quede claro que yo solo voy a observar la tecnología». Sofía sonrió, una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que pasaría. Así se decidió el viaje familiar, no como una misión técnica, sino como la valiente aventura de otoño de una familia ordinaria, a punto de descubrir lo extraordinario. Desde el momento en que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Daniel percibió una diferencia palpable en el aire. No era solo la altitud o la humedad, sino una energía vibrante, una mezcla de olores a maíz tostado, a combustible y a flores que se filtraba incluso en la terminal climatizada. Fue el primer indicio de que sus esquemas europeos estaban a punto de ser desmantelados. La primera sorpresa real llegó en la zona de recogida de equipaje. Sofía le dio un codazo suave. «Mira eso, Daniel». Un empleado del aeropuerto, con una paciencia casi artesanal, estaba de pie junto a la cinta transportadora. A medida que cada maleta aparecía, la tomaba, la giraba cuidadosamente para que el asa quedara hacia el pasajero y la colocaba de nuevo en la cinta, lista para ser recogida con el mínimo esfuerzo. «¿Qué nivel de atención al detalle?», susurró Sofía,
impresionada. El trayecto en taxi hacia la estación Buenavista fue un bautismo en el caos organizado de la metrópoli. Un mar de autos que se movía con una lógica propia, un ballet de claxones y cambios de carril que, para el ojo alemán de Daniel, debería haber colapsado en segundos, pero que de alguna manera fluía. El contraste al llegar a la estación no pudo ser más radical. La mañana hervía de gente dirigiéndose al trabajo, pero el ruido era un murmullo controlado. El flujo de pasajeros hacia las puertas de embarque se movía como un único organismo, una coreografía sin director donde nadie chocaba, nadie se detenía bruscamente. Daniel, por instinto, superpuso la imagen mental de una línea de ensamblaje de su fábrica. Pero aquí no había órdenes ni robots, cada persona parecía ser una pieza consciente y funcional de un sistema inmenso y preciso. La señalización estaba calculada al milímetro. Letreros claros en español, seguidos inmediatamente por inglés, y a menudo por otras lenguas. Los pictogramas, colores y flechas estaban unificados, diseñados para que la mirada encontrara la siguiente pieza de información de forma intuitiva, casi sin pensar. León se detuvo, maravillado. «Oye, papá, es imposible perderse aquí». Incluso en plena hora pico, las escaleras eléctricas funcionaban sin empujones, y las filas para los elevadores eran líneas perfectas y ordenadas. Había una multitud, pero el sonido era escaso. En una estación alemana, la frustración de alguien se manifestaría con un pisotón, una voz elevada. Aquí, en cambio, reinaba un ritmo tranquilo, una respiración colectiva que trascendía la prisa individual. «Parece que no tienen prisa, a pesar de que todos corren», comentó Sofía. Daniel asintió, pero corrigió en su mente, «No es que no tengan prisa. Es que la prisa no los desordena». En ese momento, no podía saber que esto era apenas el preludio, el primer acto de una experiencia que reconfiguraría por completo su concepto de la excelencia. Al llegar al andén del tren Águila Azteca, la atmósfera cambió de nuevo. El aire pareció enrarecerse, cargado de una anticipación silenciosa. A pesar de la multitud de viajeros matutinos, nadie levantaba la voz. Solo se escuchaba el suave murmullo de conversaciones discretas y el roce de la tela de los trajes. Frente a la línea amarilla de seguridad, sin señal alguna que lo indicara, se habían formado varias filas perfectas, una detrás de la otra. Ancianos, niños, ejecutivos, todos respetaban esa formación invisible con una naturalidad asombrosa. Faltaban 3 minutos para la hora de llegada. Un empleado de la estación consultó su reloj de pulsera y, sin decir una palabra, caminó hasta el borde de la plataforma. Sus movimientos eran económicos, precisos, como si se deslizara sobre un plano arquitectónico invisible. Primero llegó el viento, una ráfaga que barrió el andén anunciando la llegada del coloso. Luego, la silueta del tren apareció en la distancia. Su diseño era una obra de arte aerodinámica, pintado con los colores de la bandera mexicana pero estilizados de una forma futurista, con un águila plateada apenas insinuada en el morro. Se deslizó hacia la estación sin el chirrido agudo de los frenos, como si en lugar de detenerse, estuviera domando el aire a su alrededor. En el instante exacto en que el tren se detuvo por completo, el reloj digital del andén marcaba la hora prevista, con el segundero congelado en el cero. Antes de que las puertas se abrieran, el jefe de tren descendió a la plataforma, se encaró a los pasajeros que esperaban y realizó una inclinación de cabeza profunda y respetuosa. Daniel supo que era parte de un protocolo, pero el gesto carecía de la frialdad mecánica que esperaba, transmitía una calidez, una dignidad que lo tomó por sorpresa. Las puertas se abrieron con un siseo casi inaudible. Las filas avanzaron sin romperse, una persona a la vez, en un silencio de propósito compartido. Frente a una de las puertas, un anciano con dificultades para caminar se preparaba para subir. Sin que nadie dijera nada, la persona detrás de él retrocedió un paso, creando un espacio natural para que el hombre subiera sin prisas. Daniel murmuró para sus adentros, la precisión y la cortesía, sostenidas por la amabilidad anónima de extraños. ¿Cómo es posible un sistema así? Las puertas se cerraron con la misma suavidad. El águila azteca comenzó a moverse, no con una sacudida, sino como si estuviera exhalando un largo suspiro. Daniel esperó la inercia, la fuerza que empuja el cuerpo hacia atrás, pero no llegó. No hubo ruido de motor,
ni el traqueteo característico de las juntas de los rieles. Simplemente, el paisaje exterior comenzó a deslizarse hacia atrás, en un silencio casi absoluto. A su lado, Emma susurró con incredulidad, ¿ya nos estamos moviendo? Daniel, igualmente asombrado, solo pudo asentir. El silencio dentro del vagón era casi sobrenatural. Incluso en el modelo más lujoso de Mercedes-Benz, a alta velocidad, siempre se percibía un ligero silbido del viento, una vibración sutil del camino. Pero en este tren, el ruido mecánico era inexistente. Papá, creo que es más silencioso que tu coche, dijo Emma, y Daniel tuvo que admitir que sentía como si el concepto mismo de sonido hubiera sido diseñado para quedar fuera de ese espacio. Se reclinó en su asiento y sintió como su cuerpo se relajaba instantáneamente. El ángulo del respaldo era ergonómicamente perfecto, ni demasiado blando ni demasiado firme, diseñado claramente para soportar largas horas de viaje con un confort absoluto. Leon golpeó suavemente el asiento. Es más cómodo que una sala de cine, dijo riendo. Pero la mayor sorpresa fue la aceleración. La velocidad aumentaba de forma constante, pero no había ninguna sensación de empuje ni la más mínima vibración. El café en la taza de un hombre de negocios sentado enfrente permanecía perfectamente inmóvil. Su superficie era un espejo líquido mientras él continuaba tecleando en su laptop sin interrupción. Cuando el indicador digital superó los 270 km/h, Daniel miró por la ventana. El contraste entre el paisaje que volaba a una velocidad vertiginosa y la quietud absoluta del interior del vagón lo dejó sin palabras. Comprendió entonces que su paradigma estaba equivocado. No se trataba de una competencia entre autos y trenes. Eran dos filosofías de ingeniería persiguiendo cimas diferentes. Y allí, en ese vagón, estaba presenciando la forma más pura y consumada de la tecnología ferroviaria. Unos 40 minutos después, una voz suave y melódica sonó por los altavoces. En los momentos, a su derecha, podrán apreciar la majestuosa vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Como si respondieran a una señal invisible, todas las miradas en el vagón se giraron hacia las ventanas. Leon y Emma se levantaron de sus asientos, expectantes. Y entonces, como si un telón cósmico se descorriera, las nubes se apartaron para revelar las dos cumbres nevadas. El perfil del guerrero dormido y la mujer blanca, recortados contra el azul intenso del cielo. Daniel miró su reloj. El anuncio había sido hecho en el momento preciso para que la vista fuera perfecta. ¿Acaso también controlan el paisaje con esta precisión horaria? Pensó, sintiendo un escalofrío de admiración. ¿Podemos comer ya?, preguntó Emma, rompiendo el hechizo. Daniel asintió y abrió los paquetes que habían comprado en la estación Buenavista. Primero, les pasó a los niños sus platillos. Para León, una orden de pequeños tacos al pastor, servidos en tortillas de maíz azul, con su cilindro de carne, su piña y su guarnición de cilantro y cebolla perfectamente picados. León tomó uno con escepticismo. ¿Estarán buenos fríos? Dio una mordida y sus ojos se abrieron de par en par. La carne está jugosa. Y la tortilla no está dura, exclamó. Emma, por su parte, desempacaba una quesadilla de flor de calabaza en una tortilla hecha a mano, acompañada de una salsa verde suave. Esto quiero llevar de lunch a la escuela todos los días, declaró con la boca llena. Sofía, mientras tanto, abría con delicadeza su propia caja, una degustación oaxaqueña. Era una obra de arte comestible. Pequeñas porciones de mole negro, coloradito y amarillo, un montoncito de chapulines tostados, una trenza de quesillo, un pequeño tamal de chepil y rebanadas de aguacate. Probó una cucharada del mole negro y cerró los ojos. Es increíble. ¿Cómo logran que sabores tan complejos se conserven así de intensos? Es como si lo hubieran cocinado hace un minuto. El paquete de Daniel era el más intrigante. Llevaba una etiqueta que decía birria estilo Jalisco, caliéntese al momento. Siguiendo las instrucciones, tiró de un cordón amarillo en el costado de la caja. Un siseo suave emanó del fondo, y un vapor blanco y aromático comenzó a subir. León y Emma se acercaron, fascinados. Papá, es como un experimento de química. Sofía no pudo evitar sonreír. Cuando Daniel abrió la tapa,
El aroma de la carne de res adobada y cocida lentamente inundó su espacio. El estofado burbujeaba suavemente junto a una porción de arroz, cebolla picada y tortillas calientes. ¿Incluso un espectáculo culinario dentro de un tren?, pensó, mientras tomaba un trozo de carne con su tenedor. Era increíblemente tierna, deshaciéndose en su boca, con un sabor profundo y especiado. Las mejillas de sus hijos estaban sonrojadas por la emoción. Sofía se secó discretamente una lágrima. En ese instante, Daniel comprendió que alguien, un genio anónimo, había diseñado meticulosamente esa experiencia para que el tiempo, el paisaje y la comida convergieran en un momento de perfección absoluta. Este ya no era un simple viaje turístico, se había convertido en una lección magistral. Cuando terminaban de comer, el caballero de cabello cano sentado en el asiento de al lado se giró hacia ellos con una sonrisa amable y les habló en un inglés impecable. ¿Es su primera vez en el Águila Azteca? Sí, respondió Daniel. Vinimos desde Alemania. Quería que mi familia viera la tecnología de México. El caballero sonrió con más amplitud. Yo pertenezco a la generación que recuerda el día en que este tren comenzó a correr. Fue un 1 de mayo, justo antes de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Un día de gran orgullo nacional. Esa sola frase cambió la atmósfera. La velocidad máxima en ese entonces era de 210 kilómetros por hora, continuó el hombre, no tan rápido como ahora, pero fue el primer tren de alta velocidad del continente. La construcción fue un prodigio de la ingeniería mexicana. Completada en solo 5 años y 5 meses. Muchos expertos extranjeros decían que tomaría al menos una década, pero ingenieros, técnicos y obreros de todo el país se unieron para lograrlo. ¿No fue una imprudencia?, preguntó Daniel, intrigado. El caballero entornó los ojos, mirando hacia el pasado. Quizás. Pero en aquel entonces, México vivía un renacimiento económico y tecnológico. Nuevas industrias surgían, el talento que antes se iba regresaba, y el país quería demostrarle al mundo de lo que era capaz. En los hogares, la gente empezaba a tener acceso a Internet de alta velocidad. A smartphones. La vida se sentía más brillante, llena de posibilidades. Hizo una pausa antes de continuar. Los automóviles también se multiplicaban. Las carreteras se modernizaban y las familias empezaban a viajar más por el país durante las vacaciones. La comida rápida gourmet y los servicios de entrega a domicilio nos estaban dando más tiempo libre. La palabra, ocio, finalmente se sentía como una realidad tangible para más gente. Y el águila azteca fue el símbolo de todo eso, ¿verdad?, adivinó Daniel. Exactamente. Antes, ir de la Ciudad de México a Oaxaca era un viaje de todo el día por carretera. Con el tren, el viaje se redujo a menos de 4 horas, y nació el concepto del viaje de negocios de ida y vuelta en el mismo día. En su primer año, transportó a 11 millones de pasajeros. 10 años después, la cifra superó los 100 millones. El águila azteca no solo fue un avance tecnológico, cambió la forma de vivir y trabajar de la gente. Daniel miró la caja vacía de su birria, asimilando la historia. Las cifras y datos que había leído en Internet cobraban vida ante sus ojos. El caballero sonrió con calidez. La verdadera esencia de la tecnología no reside en los manuales de especificaciones ni en las cronologías. Solo adquiere valor cuando se graba en la vida de las personas, en sus recuerdos. Daniela sintió lentamente. Gracias, musitó. Con sus palabras, finalmente lo entiendo. Los volcanes ya habían quedado atrás, y ahora el paisaje estaba dominado por campos de agave azul. La tecnología, reflexionó Daniel, no se trata de velocidad o números. Se trata de ser un vehículo para la memoria humana. El viaje continuaba con una estabilidad que desafiaba la física. No había sacudidas que revolvieran el estómago, ni cambios de presión que afectaran los oídos. Solo el paisaje fluía silenciosamente hacia atrás. Se mueve tan rápido, pero no se siente apresurado, murmuró Daniel para sí mismo. Su mirada se fijó en un túnel que se aproximaba. Al entrar, sintió una levísima presión en sus tímpanos, casi imperceptible, que desapareció al instante.
La forma en que liberan la diferencia de presión es impecable. León lo miró con curiosidad. Es como la suspensión de un buen coche, hijo, le explicó Daniel. Absorbe los baches del camino sin que te des cuenta. Incluso en las curvas, la inclinación era mínima, la fuerza centrífuga apenas se sentía. En esa ausencia de esfuerzo, Daniel visualizó los sistemas de amortiguación variable bajo el chasis, ajustando su dureza en milisegundos para contrarrestar cada vibración. La tecnología era invisible, pero su efecto era innegable, contado elocuentemente por la rapidez con que se disipaba cualquier posible perturbación. Finalmente, el tren comenzó a desacelerar suavemente para entrar en la estación de Oaxaca. Se deslizó por el andén sin un solo chirrido, deteniéndose como si contuviera la respiración. En el instante en que las puertas se abrieron, Daniel miró su reloj. La hora coincidía, al segundo, con la hora de llegada programada. Una exclamación de asombro se ahogó en su pecho. ¿Por qué siempre llegan a tiempo?, preguntó Emma, ladeando la cabeza. Daniel reflexionó un segundo antes de responder. No es que se esfuercen por no llegar tarde, Emma. Es que todo el sistema está diseñado, desde el principio, para que sea imposible llegar tarde. Lo que este tren transporta no es velocidad, es confianza. Los pasajeros descendieron sin empujarse, a un ritmo natural. Nadie parecía irritado o ansioso. La familia de Daniel se unió al flujo tranquilo. En el otro extremo del andén, ya se estaba formando una fila ordenada para el siguiente viaje de regreso, aunque el tren aún no había sido preparado. Existía una pausa invisible, un respeto por el tiempo entre el desembarque y el siguiente embarque. Más tarde, mientras exploraban la ciudad de Oaxaca, con sus calles empedradas, sus edificios de cantera verde y su atmósfera mágica, Daniel se dio cuenta de que lo que más le había impactado no eran los paisajes, sino el hecho inquebrantable de un tren que nunca traicionaba su horario. Ser rápido sin transmitir prisa no era una proeza de velocidad, sino una manifestación cultural de respeto por el tiempo como un contrato social. Esa tarde, cerca de la estación, se encontraron con un joven aficionado a los trenes que, al oír su acento, les dio un consejo. Si regresan a la Ciudad de México, tienen que ver la limpieza del tren en Buenavista. Tienen solo 7 minutos desde que llega hasta que está listo para el siguiente viaje. 7 minutos para todo. ¿Todo en 7 minutos?, preguntó Daniel, incrédulo. El joven asintió con orgullo. Giran los asientos, limpian las bandejas, revisan los baños, recogen la basura, cambian las fundas de los reposacabezas. Es como ver un cambio de escenografía en el teatro, pero a toda velocidad. Lo llaman el milagro de los 7 minutos. En ese momento, Daniel supo que el verdadero núcleo de su viaje aún estaba por revelarse. El verdadero prodigio no era la velocidad, sino el sistema humano de confianza y eficiencia que la sostenía. Y estaba decidido a presenciarlo. 3 días después, tras sumergirse en la riqueza cultural de Oaxaca, el tren Águila Azteca se deslizó de nuevo en la estación Buenavista al atardecer. Justo antes de que las puertas se abrieran, Daniel consultó su reloj. La llegada era, una vez más, puntual al segundo. La promesa siempre se cumple, pensó. Al bajar al andén, vio que un equipo de personas ya estaba formado en una línea perfecta al borde de la plataforma. Vestían uniformes azules impecables con el logo de Operaciones Águila, equipo relámpago. El tiempo asignado, apenas 7 minutos. En cuanto se abrió la última puerta, el equipo hizo una reverencia colectiva y entró en los vagones. No corrían, no se apresuraban, pero cada uno de sus movimientos era un estudio de eficiencia pura, sin un solo paso en falso. Daniel contuvo el aliento, fascinado. No había rastro de pánico, a pesar de la inmensa tarea y el tiempo limitado. Un sonido rítmico y sincronizado de clac, clac, clac resonó por los vagones mientras un grupo de operarios giraba todos los asientos para que miraran en la dirección del nuevo viaje. Simultáneamente, otro grupo pasaba con bolsas, recogiendo basura de los bolsillos de los asientos con una velocidad asombrosa. Si se caía un folleto, lo recogían en un movimiento fluido, sin interrumpir su avance. Otro equipo limpiaba las mesas plegables con paños de microfibra. Por el suelo, mopas delgadas y pequeñas aspiradoras de mano se deslizaban por los pasillos sin hacer casi ruido.
Es cierto, es como una coreografía, susurró León a su lado. Emma observaba, boquiabierta, sin moverse. En los baños, otro equipo reponía el papel, limpiaba cada gota de agua del lavabo y desaparecía en segundos. Un operario más se asomaba bajo cada asiento, verificando que no hubiera objetos olvidados. Sus gestos no eran los de un simple trabajador, había una tensión silenciosa en sus manos, la de alguien que no limpia, sino que salvaguarda la confianza del próximo pasajero. Cuando terminaron, todos los operarios salieron de los vagones y se formaron de nuevo en una línea perfecta en el andén. Se detuvieron en seco, y por un instante, se hizo un silencio absoluto. Sus miradas se alinearon, sus espaldas se enderezaron. Y entonces, al unísono, hicieron una profunda inclinación de cabeza hacia el tren vacío y limpio. Daniel sintió una mezcla de frío y calor recorrer su cuerpo. No acaban de limpiar un tren en 7 minutos. Acaban de preparar un santuario de confianza para las siguientes personas en 7 minutos. El tren, como si nada hubiera pasado, comenzó los preparativos para su partida. Nadie aplaudió. Nadie comentó nada. La vida cotidiana de la estación continuó su curso. Pero Daniel ahora sabía la verdad, en el lugar más silencioso y discreto, se manifestaba la tecnología más poderosa de todas, la humana. Tras 2 días más en la vibrante Ciudad de México, la familia Daniel emprendió el regreso. A través de los ventanales del aeropuerto, el sol poniente teñía de rojo las pistas de despegue. Después de documentar su equipaje, Daniel se detuvo en un rincón de la sala de embarque y respiró hondo. La textura del metal, la iluminación suave, los anuncios discretos. Todo en ese lugar parecía fluir con el mismo tiempo ordenado y respetuoso que había experimentado. De camino al control de seguridad, un agente ajustó amablemente una etiqueta en el equipaje de mano de Sofía y le dijo con una sonrisa cálida: «Buen viaje de regreso». No fue un gesto burocrático ni excesivo, fue un microsegundo de genuina amabilidad. Le recordó a Daniel los pequeños actos de cortesía anónima que había presenciado en el tren. Sentados frente a su puerta de embarque, León miraba fijamente una maqueta del águila azteca que sostenía en sus manos. «Papá», dijo en voz baja, «creo que ya no quiero construir coches. Quiero construir trenes como este». Daniel, sorprendido, no lo contradijo. «No se trata de cuál es mejor, ¿sabes? Es que el tren transporta el día de alguien, una promesa, la confianza de la gente». Emma asintió levemente y Sofía sonrió. «Tiene razón. Esa confianza es lo que hace posible el horario al segundo y la limpieza de 7 minutos. Si una sola persona decidiera que las reglas no aplican para ella, todo el sistema se derrumbaría». Daniel entornó los ojos, mirando la vasta extensión de la pista. La tecnología se puede aprender en libros y planos, pensó, pero la cultura que construye la confianza solo se puede aprender interactuando con las personas. No era una decisión, sino una pregunta que tomaba forma silenciosamente en su interior. A lo lejos, el anuncio para el embarque de su vuelo comenzó a sonar. Daniel se puso de pie y, junto a su familia, comenzó a caminar. La competencia por la velocidad había terminado. Ahora, la pregunta era, ¿para qué corremos? El recuerdo del atardecer en México que dejaba atrás ya no necesitaba palabras. Ardía en su memoria con una calidez inconfundible. 2 noches después de su regreso, en el silencio de su estudio en Stuttgart, Daniel abrió su computadora portátil. En un rincón de su escritorio, un pequeño alebrije de Oaxaca descansaba junto a una pila de postales. Sentía una necesidad imperiosa de escribir, de procesar lo que había vivido. Abrió una red social y comenzó a teclear un breve texto. Como ingeniero automotriz, viajé en el tren Águila Azteca de México. Se desplaza a 270 kilómetros por hora, y aún así, el café en mi mesa no derramó una sola gota. Los retrasos son prácticamente inexistentes. La limpieza completa del tren se realiza en 7 minutos. Pero lo que más me impactó no fue la tecnología en sí, sino la existencia de una sociedad que confía en ella y la sostiene. No es una carrera por ser el más rápido, es una infraestructura que ha dado forma física a la confianza. Pulsó publicar. Unas horas más tarde,
Los comentarios comenzaron a llegar de todas partes del mundo. En Estados Unidos seguimos debatiendo sobre los trenes de alta velocidad, y en México tienen uno que no te revienta los oídos a 270 kilómetros por hora. Increíble. Dicen que es más silencioso que el TGV francés. Y además con Wi-Fi y enchufes en cada asiento. ¿Y la comida? ¡Qué cultura! En Alemania, si un tren se retrasa 5 minutos, se considera puntual. ¿En México es cuestión de segundos? Eso no se logra sin una sociedad que respeta el tiempo desde la infancia. No puedes simplemente importar la tecnología. No se trata de que el tren sea mejor que el coche. Se trata de crear un medio de transporte que no agote a las personas. Eso es lo que me conmueve. Me encantan los autos, pero la hora de llegada siempre depende del tráfico o de un accidente. El Águila Azteca te da la libertad de saber que llegarás a tiempo, y eso te permite planificar tu vida. Cuando manejas, no puedes descansar. Aquí, toda la familia puede disfrutar del viaje. ¡Qué maravilla! El coche te da la libertad de salir cuando quieres, el tren te da la libertad de confiar. México ha perfeccionado la segunda a un nivel magistral. También hubo comentarios desde una perspectiva técnica. Estabilizar un tren a 270 km por hora sobre rieles convencionales es imposible sin una carrocería ultraligera y un diseño aerodinámico excepcional. La forma del morro del N700 modificado que usan es como un túnel de viento andante. Su belleza no es estética, es el resultado de una función perfecta. Sofía se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. La reacción ha sido impresionante, ¿no? Daniel sonrió levemente. Creo que esto no es el diario de un viaje. Es el registro de un aprendizaje. Esa noche, Daniel se dirigió a León y Emma el mes que viene. Voy a empezar a tomar clases de español en la Universidad Popular de Stuttgart. He visto que también ofrecen preparación para los exámenes DELE. Los ojos de León brillaron. ¿Crees que algún día pueda estudiar en México? Claro que sí, respondió Daniel con convicción. Pero no para ir más rápido, sino para aprender a construir, con tus propias manos, una tecnología en la que la gente pueda confiar. Afuera, la noche alemana se hacía más profunda y silenciosa. Ya no se oía el sonido de ningún tren. Pero en el fondo de su mente, Daniel aún podía escuchar, con una claridad absoluta, el deslizamiento suave y poderoso del Águila Azteca.